Quieren que confiemos en la inteligencia artificial porque nos va a ayudar a tomar todas las decisiones. Para que los humanos no pensemos. Tú no pienses. Tú sé un mono feliz que juega videojuegos. Como dijo Elon Musk cuando presentó su proyecto Neuralink. ¿Por qué el presidente Pedro Sánchez va a Bilderberg y no está en su agenda oficial? Si no tienes nada que temer, no tienes nada que ocultar. Apoyan a Macron, apoyan a Pedro Sánchez, apoyan a Trudeau. Son sus títeres. Pero el que no se aviene a las órdenes se convierte en un peligro. Entonces Trump no quieren que esté ahí. ¿Y cuál es la sociedad que ellos quieren? De amos y esclavos. Sabremos que nuestro programa de desinformación se ha completado cuando todo lo que crea el público norteamericano sea mentira. Estamos en ese punto. O sea, para mí, la Tercera Guerra Mundial empieza cuando acaba la Segunda, pero con otras armas. Y una de las armas principales son los medios de comunicación. ¿Quién vigila al vigilante? Los fact-checkers. ¿Y quién vigila a los fact-checkers? Porque las pandemias no se predicen. Las pandemias se planifican. O sea, en 2025 habrá otra pandemia. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Cristina Martín Jiménez. Ella es una escritora bestseller, además es periodista de investigación de temas muy interesantes, muy poco conocidos, pero que al mismo tiempo reúnen muchas veces a algunas de las personas más conocidas que existen y que realmente, según nos contará Cristina, pues controlan nuestro destino. Entonces, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en A la de 3. Gracias a ti por invitarme. Estoy encantada de estar contigo. Que además hoy vienes con un nuevo libro. Sí, es el último. Agenda 2030, Libertad o Tiranía. Ahora en la presentación decía que son temas que yo creo que son muy interesantes, que la gente no sabe muy bien de qué van, que si el Club Bilderberg, que si la masonería, que si la Agenda 2030. Yo mismo, hay muchos temas que realmente desconozco y muchas veces nos podemos preguntar, ¿esto es verdad? ¿Esto es mentira? Entonces, ¿en qué momento te empiezas a interesar sobre todos estos temas? ¿Cómo eras tú de joven y qué valores pues te inculcaron tus padres? Pues yo la suerte que tengo es que lo que había en casa era una gran librería. Entonces, uno de los grandes valores que me inculcaron mis padres fue la lectura. Yo recuerdo de pequeña que yo jugaba a leer con mi hermana. Los sábados que no teníamos cole, los domingos, leíamos y releíamos los mismos cuentos. Siempre le encontrabas un significado, un detalle diferente. Yo creo que esa capacidad crítica de observación, de análisis, que después he ido desarrollando con los años, me lo dio la lectura y sin ella yo no sería la misma. Por eso es tan importante que los niños lean y que lean y que disfruten de la lectura. Porque en el cole, ¿no? Ya cuando entras en el cole es obligatorio estos libros y tal, y muchas veces esos libros alejan a los niños de la lectura. Hay que darlo como un juego desde pequeño. Los libros tienen que ser el juguete primordial de los más pequeños. Otro de los valores que no sé si me inculcaron o que viene con la genética es la rebeldía. Siempre he sido muy rebelde a la autoridad. Siempre he cuestionado el porqué de una orden en casa, con mi padre, con mi madre, con todo el mundo. Quiero que me la expliques. Yo soy una niña buena, una niña obediente, pero explícame por qué ahora mismo no me cuadra, por qué tengo que obedecer esta orden. Entonces creo que eso lo traigo la genética, ¿no? También tengo unos padres que han sido muy rebeldes en su momento. Y cuando empiezo a preguntarme por el poder, por la autoridad, por quién impone las leyes, ¿no? O quién impone incluso el currículum que había que estudiar en la carrera, empiezo a cuestionarme en primero y segundo de periodismo, sobre todo cuando tengo las asignaturas de antropología y sociología, ¿no? El estudio del animal social, el estudio del ser humano en su entorno. Y Kafka para mí pues, ha sido un compañero fundamental en el cuestionamiento de la sociedad. ¿Pero no tenías ningún compañero de trincheras en la universidad? No. ¿Y por qué? O sea, y también preguntarte, ¿hubo algún libro en especial de esa maravillosa biblioteca que tenías en casa que te hizo y era pues cuestionar esto que has comentado del poder, la autoridad, etcétera? Pues de pequeña no, pero yo recuerdo un libro,
un cuento que me encantaba, Juan sin miedo. Y ese cuento después lo leía todos los sábados, ¿no? Mi hermana a lo mejor prefería otros títulos. Y Juan sin miedo es el Juan que no tiene miedo de nada hasta que se encuentra con su sombra, ¿no? Y se asusta de su interior. Y eso es lo que nos pasa a muchos seres humanos, ¿no? Lo que yo me encuentro cuando hablo con lectores o con personas que les da miedo mirarse hacia adentro, les da miedo tener pensamientos por sí mismos, ¿no? Me dicen, yo es que me hago preguntas sobre el mundo, pero me da miedo, me pongo a pensar y me da miedo. Y Juan sin miedo te enseña que te tienes que enfrentar con tu interior, con tu mente, con tu corazón, y que tienes que conocerte y que no tienes que tener miedo. ¿Tú tienes miedo a algo? ¿Tengo miedo a algo? Supongo que todos pasamos procesos, ¿no? Y cuando superas un miedo, seguro que viene otro. También va con la edad. Yo no tengo miedo, no puedo decir no tengo miedo a nada, porque no sé con qué me voy a encontrar mañana, ¿no? Pero no tengo miedo a vivir, no tengo miedo a decir la verdad, no tengo miedo a hacer el periodismo que yo quiero hacer. Sí que me daría miedo ver lo que veo y cerrar la boca, ¿no? Creo que el periodismo, lo más importante es que ejerce una función social, está al servicio de la sociedad y su función principal, por tanto, es denunciar los abusos del poder y los abusos de los abusones. Con lo cual, creo que el miedo, en nuestra profesión, el miedo es un lujo que el periodista no se puede permitir si quiere ser periodista. Te comentaba antes que estuvimos grabando la entrevista con un actor hace un año en el Hotel Mirasierra. Sí. Yo creo que tú también estuviste ahí hace poco. No sé si podrías explicarnos el porqué. Sí, estuve allí hace poco porque se reunieron en esta ocasión en Madrid del 30 de mayo al 2 de junio el Club Bilderberg, al que yo he dedicado toda mi vida de investigación y mi tesis doctoral, una tesis pionera en la academia. Creo que el foco de la noticia, por tanto, estaba allí. Los periodistas tendríamos que haber estado todos, no yo sola. Fui la única periodista española que estuvo allí cubriendo durante los 4 o los 5 días que duró el encuentro. Pero claro, como había un circo, ¿no? Pan y circo, estaba el circo de la final de la Liga de Fútbol y estaba el circo del concierto de Taylor Swift, que era obviamente mucho más importante para los medios de comunicación de masas. Entonces se dedicaron a preguntarle al ministro Puente cuál era su canción favorita de Taylor Swift, pero ninguno se le ocurrió preguntar qué hacía el Club Bilderberg aquí, en Madrid, por qué estaba nuestra policía pagada con nuestros impuestos custodiando el lugar, por qué estaban los geos, por qué había helicópteros de la policía, de la Guardia Civil, por qué había drones sobrevolando la zona donde estábamos los periodistas. Ya te he dicho que yo era la única española, había venido una pareja de periodistas de Holanda que estuvieron siendo interrogados durante 45 minutos por la policía y que después de ese interrogatorio cogieron un avión y se volvieron a Holanda. ¿Qué les dirían? ¿Qué les preguntarían? Claro, estaba el rey de Holanda en el Hotel Mirasierra. Su abuelo, el príncipe Bernardo de Holanda, fue uno de los fundadores. Y no quería que los holandeses se enterasen de que estaba reunido pues, con las grandes farmacéuticas, los grandes fondos de inversión, los altos mandos militares de la OTAN que habían venido de Estados Unidos, jefa de servicios secretos que había venido, comisarios europeos. También muy interesante saber dónde cenó von der Leyen ese sábado, porque vimos la foto de von der Leyen con Feijóo en el Bernabéu, mientras se celebraba el partido de fútbol, la final, pero después no sabemos dónde cenó, porque estaban todos los Bilderberg cenando en la ciudad financiera del Santander, que es cuando yo estoy el sábado allí sola, cubriendo pues, la salida de los coches y minibuses con los cristales tintados, porque se esconden de la prensa, y estaba dentro de los invitados,
desde el 2011 Bilderberg publica una lista oficial, teníamos al secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, Ildefonso Castro. Seguro quería también buena conexión, ¿no?, para que esta señora cenase con sus jefes una semana antes de que se celebraran las elecciones europeas. ¿Por qué el presidente Pedro Sánchez se hace fotografías con Charles Michel, el jefe de la Comisión del Consejo Europeo, ese mismo jueves, y se hace fotos con el comisario del Pacto Verde, pero después va a Bilderberg y no está en su agenda oficial? ¿Por qué no quieren que les veamos? Como dice Klaus Schwab, otro de los títeres de los poderes estadounidenses, que son los que fundan y financian el Club Bilderberg, si no tienes nada que temer, no tienes nada que ocultar. Si ellos se ocultan, ¿qué es lo que tienen que temer? ¿Crees que el concierto de Taylor Swift estaba ya premeditado? O sea, estaba pensado en poner el concierto, la final imagino que es más difícil, pero para poder, de alguna manera, que quedara en la sombra la reunión del Club Bilderberg. Claro, es que cuando yo llevo 20 años viendo documentos desclasificados de la CIA, de la NSA, y te encuentras, o de Bilderberg, actas de las reuniones de Bilderberg, y lees a Kissinger, y lees para ellos les es fundamental, como son los creadores de lo que se llama el entretenimiento de masas, ¿no?, más bien la bestialización de la ciudadanía, de las personas, pues siempre hacen coincidir eventos o reuniones discretas, secretas, con partidos de fútbol, con grandes conciertos, las hacen coincidir. ¿Y por qué deberíamos pensar que lo que están haciendo estos mandatarios que se reúnen, por qué deberíamos ya pensar que están haciendo algo malo? Bueno, pues que la reunión, para empezar, la propia reunión secreta es algo dentro de sociedades democráticas anómalo. Creo que es inmoral, máxime cuando hay ministros, cuando hay presidentes de gobierno, primeros ministros, cuando hay comisarios europeos. Creo que es inmoral, ¿no? La democracia se supone que es todo transparente. Cuando hay directivos y propietarios de los grandes medios de comunicación, Financial Times, The Economist, Bloomberg, El Español, y no cuentan nada sobre Bilderberg. ¿Cómo es posible? Porque forman parte de esta estructura de poder. Forman parte de lo que ellos consideran que son los gobernantes, o deben ser los gobernantes de todo el planeta. Y la prensa es una de las armas fundamentales para engañar, para utilizarla como propaganda de guerra, para designar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, los dioses y los diablos mediáticos, ¿no? Entonces, la prensa, si está dentro de Bilderberg, no te va a contar qué están haciendo dentro de Bilderberg. Por tanto, deja de ejercer de perro guardián. Exacto. Claro, esa es la cuestión. Si la prensa es el vigilante, ¿quién vigila al vigilante? Y bueno, si ahora yo estoy un poco, procesando todo lo que me estás contando. Entonces, si te parece, vamos a dar un paso atrás. Ahora has hablado del Club Bilderberg, has hablado un poco de los dueños del mundo. Entonces, ¿podrías explicarnos quiénes son y qué quieren las personas que nos dominan? ¿Quiénes son? Son varios, son muchos, porque es una red. O sea, desde los años 50 estudiamos en la academia que el poder tiene la forma de red. Incluso el mismo David Rockefeller, que fue el alma del Club Bilderberg, en sus memorias cuenta que él, cuando fue espía durante la Segunda Guerra Mundial y entró en Alemania, en la Alemania de Hitler, como turista, y entonces estuvo con su cámara de fotos y su cámara de vídeo, asistiendo desde la calle a los grandes discursos, ¿no?, a cómo se organizaba la propaganda del régimen nazi, ¿no? El cine, sabemos cómo se ha estudiado mucho, ¿no?
Entonces él dice que se dio cuenta que el poder era organizar una red de gente influyente que pudiese ayudarle a llevar más lejos los objetivos que él se había propuesto. O sea, al final es él quien empezó a tejer toda esa red. Fundamentalmente, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a tejerse la red de lo que hoy podríamos llamar la nueva ideología, ¿no? La ideología del globalismo, que para mí es una ideología, yo la llamaría el elitismo. Una élite del poder que quiere dominarlo todo y que quiere apropiarse de todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues entra en juego esa construcción de esta red globalista que estaría formada por las élites financieras. Esto viene todo de Estados Unidos. Los Rockefeller, con sus colegas los Warburg, sus colegas de Suiza, de Suecia, Wallenberg, sus colegas los Rothschild, una red que empieza a formarse que está compuesta también por los medios de comunicación y los servicios secretos. No sé si has escuchado alguna vez hablar a Eisenhower sobre el complejo industrial militar. Nunca. Pues como periodista de vías y como estudiante de periodismo es lo primero que tendrían que poner en la carrera. Pues no nos lo han puesto. Es que es lo primero. Yo lo he descubierto con el tiempo, ¿no? Bueno, pues Eisenhower, quien le hace los discursos, es el jefe de la guerra psicológica. O sea, se crea en Estados Unidos esta red, estamos en el nacimiento de esta red, el Consejo de Estrategia Psicológica. Y el jefe es el coronel C.D. Jackson. Este señor trabajó como espía durante la Segunda Guerra Mundial y acabó dirigiendo uno de los grandes tótems del periodismo estadounidense, Time, Lifetime. Este es el señor el que inventa el hombre del año o la mujer del año, todo pura propaganda psicológica. Este señor es el que le escribe el discurso a Eisenhower acerca de la guerra psicológica. Eisenhower en el 53 da un discurso que dice que Estados Unidos va a desarrollar la guerra psicológica. Dice, no se asusten por el término. La guerra psicológica sirve para que el mundo sepa que los Estados Unidos somos los buenos, que los Estados Unidos queremos un mundo en paz y que la guerra psicológica sirve para someter las voluntades de los hombres, pero todo por el bien, ¿no? Como ahora, ¿no? Todo nos declaran pandemias, nos declaran emergencias climáticas, pero todo es por nuestro bien, ¿no? Porque nos van a cuidar. Entonces este señor Eisenhower, cuando ya se va y se da cuenta de lo que hay, de cómo funciona esta mentira de la guerra psicológica, se va advirtiendo a los estadounidenses de que el poder en Estados Unidos está siendo tomado por el complejo militar industrial y que como no reaccionen les van a robar la democracia. Y esto es lo que está pasando. Complejo militar industrial, los grandes industriales, la industria bélica estadounidense, que es la que está destrozando el mundo. Después se ha agregado la prensa y ahora la censura, ¿no? Los fact-checkers, que los han creado ellos también. ¿Quién vigila al vigilante? Los fact-checkers. ¿Y quién vigila a los fact-checkers? Y entonces, por ejemplo, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, Israel, Palestina, Hamás, etcétera, todo esto, ¿crees que alguien está en unos... se decide en despachos americanos? Totalmente. ¿Así? Totalmente. Así es como se deciden las guerras. En despachos deciden tu futuro gente que posiblemente no va a ir a la guerra. ¿Y qué es lo que quieren? O sea, ¿cuáles son sus objetivos? Estados Unidos tiene 800 bases militares repartidas en todo el mundo. En España hay 4 oficiales, reconocidas oficialmente. ¿Que tú has estado en Yo he alguna estado de ellas? en alguna de ellas y las he visto por dentro. ¿Y cómo son? Pues yo he estado en La Derrota. Es una ciudad americana gigantesca, donde tienen campos de golf. Hay campos de golf, no, esos son los Bilderberg. Campos de béisbol, tienen el típico
tienen muchos, ¿no? No tienen uno, tienen 3, 4 campos de béisbol. Tienen cines al aire libre, autocines, ¿no? Es una pequeña América. Tienen los altos mandos unas casas maravillosas, enormes, a pie de playa. Desde allí pues pueden bajar, ¿no?, a bañarse en su playa privada, mientras a nosotros pues nos dicen que nos tenemos que alejar de la costa y que nos quitan las casas, ¿no? Nos las expropian, porque como el cambio climático va a hacer que suba el nivel del mar, pues tienen que cuidarnos y echarnos de las costas, ¿no? Estados Unidos tienen otra base aquí en España, en Mahón. En las islas, tienen muchísimas bases en archipiélagos, en islas por todo el mundo. Entonces, claro, ¿cómo pueden decir en el punto 16 de la Agenda 2030 que están trabajando por la paz con 800 bases militares? Claro, después escuchamos a Stoltenberg, el títere, secretario general de la OTAN, decir, suena raro con respecto a Ucrania. Suena raro, pero el camino de la paz pasa por suministrar más armas. Pues claro que suena raro, porque es raro. ¿Esas armas a quién se le compra? A la industria militar estadounidense. ¿Cómo han subido las acciones y el dineral que están ganando Lockheed Martin, Raytheon, las grandes empresas de la maquinaria bélica? Es que Estados Unidos es una corporación bélica. La guerra es su negocio. Y para hacer las guerras necesita insertar el odio en el alma y en la mente de las personas. Y eso es lo que están haciendo con sus medios de comunicación. Insertar el odio para que nos matemos los unos a los otros. Esa es su tercera guerra mundial, uno de los títulos de mi obra. Que hablemos de ello, si quieres. ¿Ya estamos o se avecina? Si estudiamos a estos personajes de los que te he estado hablando antes, ¿no? El coronel C.D. Jackson decía que la guerra psicológica se estaba haciendo desde Estados Unidos para ganar la tercera guerra mundial sin disparar una bala. O sea, para mí la tercera guerra mundial empieza cuando acaba la segunda, pero con otras armas. Y una de las armas principales son los medios de comunicación, que disparan con sus mensajes balas psíquicas, que matan la moral y que además te dan órdenes, te sugieren que tienes que ir por tal camino o por cual, o que tienes que ponerte determinadas pócimas mágicas, que ya por fin medios de comunicación en Gran Bretaña, del sistema, no alternativos ni independientes, están reconociendo que esas pócimas mágicas han causado la muerte y han causado enfermedades a las personas que inocentemente, porque escucharon los mensajes en televisión, fueron aterrados o tal vez porque pensaban que estaban haciendo el bien, ¿no? Entonces hay que estar muy bien informado y saber qué son los medios de comunicación hoy en día, porque te puede costar la vida. Porque todo esto ya estamos viendo que estas emergencias se planean en despachos por estrategas militares a quienes no les importamos absolutamente nada. Lo único que quieren es dinero y poder, sobre todo poder. Y nuestra sangre, la sangre de tus padres, de mis abuelos, de nuestros hijos, les reporta dinero. Y este es el mundo en el que estamos viviendo. Esta es la tercera guerra mundial. ¿Y cuál es la persona? ¿Hay alguna, la cara más visible? Aunque dicen que la cara más visible nunca es realmente la persona que mueve los hilos. ¿Pero hay alguna persona que sería como el gran dominador? Ha sido el gran dominador David Rockefeller, que lo ha sido todo en Estados Unidos. Esa familia ha sido la primera familia millonaria del mundo. Tú cuando estudias el clan Rockefeller, la Fundación Rockefeller, ves que está metido en todo. Está metido en el arte, está metido en las farmacéuticas, está metido en los medios de comunicación como accionista, está metido en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial, y todos han ido como copiándole, ¿no? Tú cuando ves las primeras reuniones Bilderberg, ves la lista y la analizas, dice, pues invitan
al dueño de los medios de comunicación, al dueño de las industrias de alimentación, al dueño de la industria del acero. Y cuando ves ahora la lista, ¿no? Aparece un breve nombre, ¿no? Aparece Matthias Däffner, presidente de Axel Springer. Pero es que Matthias Däffner, además de eso, forma parte del consejo de asesor de la Fundación Koch, que se dedica a la farmacéutica, a la salud. Forma parte del consejo de Netflix, forma parte de Warner, de Vodafone, del patronato de cine, de los festivales de cine. Entonces este señor, de su posición, con sus amigos, eligen qué tipo de películas van a ser premiadas en el momento, ¿no? Ahora están premiando, le están dando premios a las películas protagonizadas o cuya temática son niños trans, o le dan premio a trans, ¿no? Que no son mujeres. Y estamos viendo un ataque a la mujer. Muchas asociaciones de mujeres le llaman el borrado de la mujer. Entonces este señor, que solamente parece un director de un conglomerado de medios, que además es el más importante de Alemania, casi nada, lo vemos después metido en todo. Y lo vemos metido en las reuniones Bilderberg, paseando con las imágenes que yo obtuve en la calle, con Alex Karp, que es el CEO de Palantir, que es una empresa de inteligencia artificial que se dedica a la Big Data, a la recopilación de datos de nuestro comportamiento, y que es una contratista de la CIA, que todos esos datos van a la CIA. Y ahora esta empresa Palantir pues también está en las armas. Ya sabemos que Ucrania ha funcionado como un laboratorio de las armas del momento, pues ahora están aplicando la inteligencia artificial al sector armamentístico, porque van a continuar con la guerra. Van a continuar con la guerra. Obviamente la guerra de Ucrania es una guerra proxy, se utiliza un tercer país, pero el objetivo es Rusia. Tenemos a la OTAN, a Estados Unidos, con sus aliados, disputándose las riquezas y quieren destruir Rusia como nación para apropiarse de todo, ¿no? Esto es la guerra de toda la vida, ¿no? En la conquista, en la invasión, me quedo con tus riquezas y me quedo con tu botín. Porque ¿cuáles son los grandes enemigos de la élite? ¿Cuáles son los grandes enemigos de la élite? Pues tú, un joven que se hace preguntas, que además es periodista y utiliza su micro para hacer periodismo. El ciudadano crítico, la madre que tiene hijos. Van a criminalizar a las madres, porque tener hijos provoca el calentamiento del planeta. Entonces las madres están prohibidas. No ves madres en las series de televisión que ellos producen. Te plantan los modelos de mujer, ¿no? Que tienen que ser una mujer independiente, sin hijos, que al final acaba siendo esclava de sus corporaciones. Sin pareja, porque es más fácilmente dominable. Por lo tanto, llegamos al gran enemigo del Club Bilderberg, que es la familia. ¿Quieren destruir la familia? Están en ello. ¿Y lo conseguirán? Pues no. La familia es la primera estructura de poder de la civilización humana. Está en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Y en su momento, cuando se fue instaurando dentro de las tribus, de los clanes, la institución de la familia, fue una revolución, fue el gran adelanto civilizatorio. Antes vivían más como animales, ¿no? Según nos cuentan todos los libros antiguos, ¿no? Sabían quién era la madre, pero no sabían quién era el padre. Al instituir una pareja, tú ya sabes quién es tu padre, quién es tu madre. Después una genealogía, quién es tu abuelo, quién es tu abuela, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, ¿no? Tú cuando coges los evangelios, creo que es el de Lucas, o el de Lucas es el que empieza, o el de Juan, el que empieza a darte toda la genealogía de Jesús hasta llegar al rey David, hasta llegar, ¿no? Porque es súper importante que sepamos quiénes somos. Como también tienen una guerra contra la identidad, no quieren que sepas quién eres. Porque cuando tú sabes quién eres,
sabes de dónde vienes, sabes quién es tu familia, sabes por qué valores lucharon, sabes en qué guerras pelearon, sabes qué triunfos consiguieron. Tú eres más fuerte, porque tú perteneces a un linaje. Ujú. Tú no eres un número que va por la calle perdido, con una identidad digital, con un numerito, que te dicen que si haces esto eres buen ciudadano y si no lo haces, pues te quitan el crédito social y no puedes ir al cine o no puedes ir a la playa o no puedes viajar porque ya te has gastado mucho en tu crédito de huella de carbono y entonces eres un ciudadano no confiable y tú no puedes vivir en sociedad porque eres un peligro. Y la gente más de izquierdas bueno, de derechas, aunque no sé si está bien usar estos términos, porque ahora es más la nueva derecha y la ideología woke. Entonces, suelen poner las esperanzas en hombres, por ejemplo. La gente más conservadora va a poner las esperanzas en Donald Trump, en Milei, en Nayib Bukele, en Santiago Abascal, en Feijóo, no lo sé. Y la gente más de izquierdas pues pondrá esperanzas pues en Joe Biden, en Macron, en Bezos o en quien sea, ¿no? Entonces hay que poner las esperanzas en un hombre ¿Con una mujer? Esta o es en la una mujer. pregunta. Exacto, porque también te quería preguntar en eso, ¿no? Has hablado sobre todo de hombres, pero las mujeres, ¿hay mujeres que estén también en la élite? Muy pocas, muy pocas. Tienes a la señora Linda Rochester de espérate que se me... Sí, claro, porque ella es Forrester. Lynn Forrester de Rothschild, Ujú. que ella es la que está liderando el Consejo de Capitalismo Inclusivo, que es un pacto que han hecho con el Vaticano para salvarnos a todos con el capitalismo inclusivo, porque dicen que todos somos iguales, ¿no? Que es la Agenda 2030 en el Vaticano. Hay pocas, hay pocas. Von der Leyen es una títere, o sea, Ujú. von der Leyen es una auténtica títere. Alguna que haya podido sonar anteriormente, Hillary Clinton, otra títere. Son más hombres que mujeres los que están en el poder, son más hombres que mujeres. Pero poner la confianza, Exacto, o sea, a veces la gente puede pensar, bueno, pues si viene Donald Trump ya va a salvar a no sé quién, o si viene, me lo invento, imagínate que Macron pues tuviese que ser elegido, bueno, pues cuando venga Macron ya pues nos va a salvar a todos, esto pensar, realmente hay que poner o sea, realmente Donald Trump puede terminar con todo o otra persona terminar con, o no. no se puede, en el sentido de que hay veces que no se puede generalizar, ¿no? Porque Ujú. cada personaje te lo tienes que estudiar de forma independiente, ¿no? Si por ejemplo vamos a Trump es que en Bilderberg o la plutocracia estadounidense lo odia, lo odia. Es que querrían matarlo. O sea, cuando tú estudias lo que hicieron, el asalto al Capitolio, que yo lo analizo en mi libro La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, es una operación de influencia de la CIA. De hecho, recientemente ya han salido documentos desclasificados, bueno, desclasificados no, escuchas que prueban que la CIA tenía bombas preparadas en los alrededores del Capitolio. Eso es lo que hace la CIA por todo el mundo. Golpes de Estado, o el golpe de Estado que dio en Ucrania en 2014, que es de donde empieza todo, ¿no? O el atentado, el intento de magnicidio que le han hecho a Robert Fico hace poco, al presidente de Eslovaquia. Eso es poner y quitar presidentes, ¿no? Apoyan a Macron, apoyan a Rutte, apoyan a Pedro Sánchez, apoyan a Trudeau, porque son sus niños, son sus títeres. Pero el que no se aviene a las órdenes se convierte en un peligro. Entonces Trump, que para mí más que otra cosa es un outsider, un recién llegado, no quieren que esté ahí. ¿Por qué? Porque Trump tiene otra visión del mundo y otra forma de hacer las relaciones internacionales. Trump es un comerciante y Biden es el representante de la industria bélica estadounidense. Llegó Biden y empezaron las guerras. En Ucrania, en Gaza. Es que ese es el objetivo al que querían llegar, el punto 16 de la Agenda 2030. La paz, Ujú.
Pero la paz es la guerra para ellos, ¿no? Como decía nuestro colega periodista. Que vamos a hablar, si quieres, de ello, de la Agenda 2030, realmente cuáles son los objetivos, y luego también no sé si ya están pensando en una Agenda 2050 o 2100 o... Claro, 2100, 3021. La Agenda 2030 es, como yo suelo decir, el plan Kissinger 200 para idiotas. Sintetizándolo para que no demos muchos rodeos, porque las cosas que son simples son simples. Entonces te ponen 17 puntos muy bonitos: el fin de la pobreza, el fin del hambre, océanos saludables, cuidemos la naturaleza, trabajo digno, igualdad de género. Y tú dices, muy bien, perfecto, maravilloso. Pero vámonos a los hechos. ¿Cómo es posible que con cada crisis los ricos sean más ricos y los pobres seamos más pobres? La crisis de 2008, que se anunció en Bilderberg en 2006, la supuesta pandemia de la OMS, una institución privada, la emergencia climática, donde están todos estos grandes de las industrias verdes, como estaban reunidos en la última cita Bilderberg, y cómo es que o Bill Gates y sus socios de Israel, con las carnes sintéticas, la leche materna sintética, las industrias de grillos, saltamontes. ¿Cómo es posible que ellos ya tengan la solución y las empresas antes de que aparezca el problema? Porque hay una planificación estratégica. Porque las pandemias no se predicen. Bill Gates no tiene una bola de cristal. Las pandemias se planifican y se cambian los significados. Porque en el 2008 la palabra pandemia significaba una cosa y en el 2023 significa otra. ¿Quién cambia los significados? ¿Quién es el dueño de la palabra? ¿Quién se inventa los conceptos? ¿De dónde sale el concepto de emergencia? ¿Por qué con la justificación de una emergencia te paran un país? ¿Frenan la actividad económica? ¿Por qué están hablando de por la emergencia climática hay que cambiar la ley? Y hay que hacer bloqueos climáticos y parar el trabajo, porque así se arruina un país. Y después llega BlackRock, los dineritos de esta gente, ¿no? La pantallita de esta gente, a comprar países, empresas a saldo. Porque primero le han declarado la guerra. Es una guerra encubierta, por eso no la ves, y con otras armas. Pero nos están haciendo la guerra todos los días, porque estamos en guerra. Porque ellos lo quieren todo. No quieren que pise sus playas, no quieren que pise sus bosques, porque consideran que son suyos. Y tú también consideras que les pertenece. Por eso te quieren poner una identificación digital como si fueras una vaca, para saber en cada momento dónde estás, qué piensas, con quién te reúnes, qué compras, qué vendes, porque ellos te tienen que dar el permiso para todo. Te tienen que dar el permiso hasta para vivir. No vayas a tener muchos hijos. Uno y a lo mejor ninguno, porque me sobra población en el planeta. Porque ahora con la revolución industrial, como voy a tener muchos robots, me sobran personas. ¿Y cuál es la sociedad que ellos quieren? ¿Cuál es la sociedad que ellos quieren? De amos y esclavos. De amos y esclavos. Porque si hablamos de aborto, eutanasia, lo que has dicho de que no quieren madres, de robots, ahora comentabas también, ¿cómo sería una sociedad dentro de 100 años si ellos consiguen todo lo que se proponen? Pues sería una distopía. Claro, porque siempre sus utopías, las utopías de la élite, se convierten en distopías. Porque tú no puedes manejar la naturaleza humana. Ellos creen que pueden manejarnos hasta el punto de que uno de los temas que han tratado en la última reunión es la edición genética, que vienen tratándola ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si alguien tiene interés en saber qué eran
esas pócimas mágicas que se administró a la población, que escuchen por favor a la doctora Karina Acevedo, que es una doctora maravillosa que está trabajando en su campo en el análisis de estas pócimas y de las afecciones que ha provocado en la población. Y, o sea, hay mucha gente que, bueno, yo incluido, ¿no? Que realmente no sabes hasta qué punto qué cosas son ciertas, qué cosas no son ciertas. Entonces, para el ciudadano de a pie, que somos la grandísima mayoría, ¿qué puntos les podrías dar para que se den cuenta de lo que dices es cierto? Porque yo, por ejemplo, lo que dice esta doctora, sinceramente, no sé si es verdad o no, porque no tengo las maquinaria. Entonces, no sé si lo que me dice ella es verdad o lo que me dice el otro es verdad. Entonces, ¿en qué puntos podemos decir, mira, esto, que un poco ya estabas hablando, sobre, por ejemplo, en las series, pues realmente no aparecen madres con 5 hijos. Pero ¿qué más podemos? Mira, el jefe de la CIA con Reagan, ¿no? El señor Casey, decía... sabremos que nuestro programa de desinformación se ha completado cuando todo lo que crea el público norteamericano sea mentira. Estamos en ese punto. Obviamente esto de los años 80, esto ya lo han globalizado a todo Occidente. Es cierto lo que tú estás diciendo. Hay personas que no saben. Yo misma muchas veces, hasta que me dedico a esto, me pierdo. Digo, esto, ¿de dónde ha salido ahora? ¿De dónde viene? ¿Qué intención hay detrás? ¿No? Porque siempre hay que buscar la intención que hay detrás. Yo creo que el que quiere saber tiene que pasar de ciudadano pasivo, de víctima, de consumidor, de la industria del entretenimiento, a activo. ¿Cómo? Pues estudiando un poquito, como se ha hecho siempre. Estudiando un poquito, leyendo buenos libros, buscando buenos autores. Es un proceso de aprendizaje, aprendiendo, conociendo. Eso no es inspiración. Yo no me voy a sentar aquí y digo, quiero saber la verdad y de repente me va a venir... Hay un trabajo intelectual y tienes que hacerlo. Y sobre todo, súper importante para mí, si nos están haciendo la guerra desde el campo mediático, desde los medios de comunicación, tienes que saber qué son los medios de comunicación hoy día y quiénes son sus dueños. Eso es básico. Es que esto tendrían que dárnoslo en el cole desde que somos pequeños. Pero claro, te dan la Agenda 2030 para domesticarte desde que eres un niño. Está la Agenda 2030 en las escuelas, en las bibliotecas, en los cines, por las calles, por todas partes. Alfabetización mediática es básico para vivir hoy en la sociedad en la que estamos. Y cuando tú, sobre todo, el paradigma de Laswell, para mí el paradigma de Laswell es clarificador. Con eso ya valdría para empezar a defenderte, si no quieres estudiar mucho. ¿Y qué es? El paradigma de Laswell, ¿no lo has estudiado la carrera? Tampoco. La madre. ¿Qué os enseñan? ¿Qué os enseñan en periodismo hoy en día? ¿Qué os están enseñando? Nada. Eso no. Nada, pues es que eso es básico. A mí se me lo enseñaron el paradigma de Laswell. Laswell es un sociólogo norteamericano que es el primero que empieza a investigar después de en el periodo de entreguerras, ¿no? Acerca de cómo condiciona el mensaje, el comportamiento de las personas, el mensaje lanzado a través de los medios de comunicación. Entonces, él en el año 50 ya tiene su paradigma, ¿no? Ya tiene... Entonces, para manipular a una persona, tienes que controlar quién dice qué, por qué canal y con qué intención. ¿Quién lo dice? ¿Quién me lo está diciendo? Pues si a mí me dice mi influencer favorito, mi cantante favorito, que hay un cambio climático y yo tengo 15 años y no me entero de dónde estoy, me lo voy a creer. ¿Qué me está diciendo? Que hay una emergencia climática. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? Pues a lo mejor te lo digo en un concierto de masas. Súper efectivo. ¿Con qué intención? Ahí está la clave. ¿Por qué Taylor Swift le dice a millones de adolescentes que hay una emergencia climática? ¿Qué intención tiene Taylor Swift en esto? ¿Ella por sí misma? ¿O hay alguien que le ha preparado el mensaje? ¿Y qué gana ella diciéndolo? Dinero. Durante la pandemia se pagó a muchos influencers y se pagó a muchos tertulianos y se pagó a muchos periodistas y se pagó a muchos médicos
para que difundiesen la versión oficial de la OMS. Y se está trabajando ya en la Agenda 2050. Se está trabajando ya en la Agenda 2050. Porque los planes no han cambiado. El plan siempre es el mismo. Conquistar el mundo. El plan viene de Estados Unidos, reiteramos, de las élites estadounidenses. Conquistar el mundo. ¿Cómo? ¿Qué es conquistar el mundo? Adueñarme de todas las riquezas. Hace unos años se llamaba la Carta de la Tierra. Hace unos años, en el 94, David Rockefeller, en la Cumbre de Desarrollo de la ONU celebrada en el Cairo, ya lanzó su discurso de lo que hoy es la Agenda 2030. Llevan toda la vida con la misma mentira. Pero le cambian los nombres, porque los objetivos del milenio, que es la previa a esta, pues no funcionó tan bien, entonces ahora le cambiamos los nombres, ahora la Agenda 2030, después será la Agenda 2050, después la Agenda 3500. Si quieres, vamos ahora a los planes de las élites del Club Bilderberg, etcétera, en España, teniendo en cuenta que fue en Madrid, que fuiste la única periodista que estaba ahí a pie de calle, etcétera. ¿Qué es lo que quieren para España? Porque imagino que, vale, habrá un plan global para todo el mundo, pero luego quizá hay uno específico para Italia, para España, ¿o no? ¿Qué quieren de España? Quieren España. Quieren España. Desde que hay un libro que yo escribo que es Los planes del Club Bilderberg para España, y ya desde los años 50 vivía Franco, pues tenía la CIA, y en ese libro hay muchos documentos desclasificados de la CIA, de la NSA. Estaban detrás de Carrero Blanco, porque les importunaba, ¿no? Carrero Blanco, desde los años 50, le resultaba una pieza que había que hacer desaparecer y textualmente cito un poco de memoria, ¿no? Pero en el libro está rigurosamente citado, era soberanista, preservaba el status quo español y por lo tanto, o sea, no era un títere, ¿no? Y como no era un títere, pues hay otro documento que dice hay que hacerlo desaparecer, y buscaban incluso sustitutos, ¿no? Sustituto del general López Alegría, lo que hablamos antes de poner y quitar presidente. Y claro, después ese magnicidio, unos pocos meses, creo que eran después de que Franco lo designase presidente del gobierno, y un magnicidio que ocurre 23 horas después de que él se reuniese con el secretario de Estado de Estados Unidos, casualmente un Bilderberg, uno de los grandes en Bilderberg, el pupilo de la familia Rockefeller, de David Rockefeller, que era Henry Kissinger. Henry Kissinger mantuvo una reunión bastante larga con Carrero Blanco, intentándole persuadir para que abandonase el programa de desarrollo nuclear del que Carrero era el director. Claro, ¿qué pasa? Estamos en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, solamente las naciones que tuviesen un programa nuclear podían decir algo, podían ser algo en el panorama internacional. Con lo cual, le dice Carrero, es que lo que pretende Franco con el programa nuclear es que España sea fuerte. Y le replica a Kissinger, es que cuando España es fuerte, España es peligrosa. 23 horas después, vuela por los aires a escasos metros de la embajada estadounidense. Yo he visto cómo han estado todos los días la policía en las puertas de Bilderberg, revisando los coches, los perros olfateando por si hubiese alguna bomba o si hubiese algo. Pero parece que allí... Y entonces están 4 días y ¿qué hacen? ¿Hacen reuniones? ¿Hacen comidas? ¿Hacen...? No sé si sabes cuál es el procedimiento. El día 1, clima. Oye, pues vamos a hablar del clima, se reúnen todos. ¿Quién dirige además eso? Hay 2 presidentes, hay 2 copresidentes del Club Bilderberg. La principal es María José Kravis, que es la copropietaria del fondo KKR, un fondo de inversión que compra grandes lotes de casas cuando un país, ¿no? Pues sufre una crisis, ¿no?
que al final pues la pobre clase media no puede pagar la hipoteca porque a lo mejor le paran la economía con una pandemia o le paran la economía con una emergencia climática, como decimos, o con una crisis económica. Entonces aparece KKR comprando grandes paquetes de viviendas a saldo, ¿no? Y después pues revendiéndolas a precios muy interesantes. Tenemos a KKR aquí en España, comprando y vendiendo ese tipo de productos inmobiliarios. Pues esta señora es la copresidente. Al mismo tiempo, pues quien dirige KKR es un exdirector de la CIA, el señor Petrus. Ella es la presidente del MoMA, del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Volvemos a ver las relaciones, ¿no?, entre entre distintos sectores. El arte, ¿no?, el control de qué ve la gente, qué es arte, cómo manipulo a través de unos cuadros o cómo manipulo a través de una performance. Y después tenemos a su marido, el señor Kravis, Henry Kravis, también presente en Bilderberg, es el vicepresidente, entre otras cosas, de la fundación de la Universidad Rockefeller. La educación, ¿no? Fíjate, en un pequeño matrimonio todas las piezas que se están moviendo, ¿no? Ellos son los que... Después hay un comité directivo formado actualmente por 29 miembros. A españoles está Ana Patricia Botín. Ana Patricia Botín como anfitriona del país donde se ha celebrado la última reunión, en la que organiza un poco a los invitados, ¿no? Hace propuestas a los presidentes, oye, pues yo invitaría a tal, vamos a invitar a cual, y se encarga de toda la logística, ¿no? Se encarga de que la policía vaya esos días allí a custodiar la entrada, se encarga de que el hotel pues tenga unos maceteros que pusieron muy grandes para esos días, con unas plantas, para que los coches que venían y salían, pues nadie viese quién había en el interior. Se encargan también de alquilar 60 coches, ¿no?, de estos que los han llevado y los han traído, 12 de ellos con salidas nocturnas. Claro, ya que vienen a Madrid por la noche, hay algunos que ya se lo saben todo, lo que se va a contar, entonces, y no les interesa estar en todas las conferencias, ¿no? Uno de los más juerguistas en esta edición ha sido Alex Karp, que ha salido todos los días, el CEO de Palantir, ¿no? La empresa de Big Data de la CIA, la empresa de vehículos de guerra no tripulados. Pues se lo ha pasado muy bien. Se lo ha pasado muy bien en Madrid. Tú has estado con gente que ha estado en el Club Bilderberg, ¿no? Yo he estado con gente que ha estado en el Club Bilderberg. ¿Y qué te cuentan? Pues me han contado de todo. Por ejemplo, hace un montón de años yo trabajaba en Telecinco y pillé a Esperanza Aguirre por los pasillos. Y fue la que me contó que ella había estado invitada. Me contó que no se permite ir con escolta privada, que ellos te recogen en el hotel, te llevan y te traen, es verdad. Estos coches, ¿no?, que se alquilan para la ocasión, que llevan y traen a los invitados, que no se podía llevar tampoco a la pareja, pero sí se pueden llevar palos de golf. Eso me lo dijo ella. Está todo transcrito en mi primer libro, de abril de 2005. Me dijo que se hablaba por orden alfabético y que solamente podías hablar 1 minuto de tu tema. Dice, me contaba, dice, es muy divertido, es muy gracioso porque parece un programa de televisión. Cuando ha pasado tu minuto, se enciende una luz roja en la sala que indica que ya no tienen más tiempo para... Claro, después hay otros, obviamente, que son más pesos pesados de Bilderberg y que sus discursos pues son más largos y son más incisivos, ¿no?, de los temas que a ellos les interesan, porque después invitan a lo que ellos consideran jóvenes promesas, como cuando invitaron a Pedro Sánchez en el 2015, para captarlos a Marrute, a Macron, para seguir introduciéndolos en esta estructura donde luego se van a reencontrar en el foro de Davos, en el G7, cuando ya han llegado, ¿no?, ya cuando son primeros ministros, en simposios, en congresos, en la ONU, en las cumbres de cambio climático de la ONU.
todas esas son las mismas redes, las mismas fundaciones donde se están formando esos jóvenes líderes que se quedan impresionados cuando son invitados a Bilderberg por el poder, la magnificencia, la puesta en escena, y que al final pues le pregunté a Esperanza Aguirre, ¿le gustó la experiencia de asistir? Me encantó. O cuando vino Albert Rivera, ¿no? Que decía que había venido de Bilderberg, muy motivado y que estaba dispuesto a dar la batalla de las ideas, ¿no? La batalla cultural. O cuando invitan a Inés Arrimada, pues que también ella pues vienen y no hablan, ¿no? Les pregunta la prensa, bueno, ¿qué te ha parecido? Y no hay ninguna crítica. Porque como dijo The Economist hace un montón de años, dice, quien ha llegado a Bilderberg ya ha llegado. Si tú tienes ambiciones políticas, cuando eres invitado a Bilderberg, si les gustas, como una cantera, ¿no? Si les gustas, te van a apoyar. Y si tú eres suficientemente listo y ambicioso, tú les vas a gustar, porque tu minuto va a estar dedicado a decirle que tú le vas a facilitar conseguir sus objetivos. ¿Y qué pasa si rechazas una propuesta del Club Bilderberg? Bueno, pues ha ocurrido, además este año la ministra de Exteriores sueca se le invitan a través de la oficina del señor Marcus Wallenberg, que es la familia más rica, ¿no? de Suecia, y un peso pesado en Bilderberg, pertenece a su comité directivo, y ella ha rechazado la invitación. Pues a lo mejor no te pasa nada. Y sobre todo ahora hay una revolución. Hay una revolución en la política. Cuando ellos hablan de que un partido, ¿no? o un movimiento es ultraderechista, hay que entender su lenguaje. Hablaban de la amenaza ultraderechista en Europa. Claro, y en el mundo. De hecho, el lunes siguiente o la semana siguiente de la reunión Bilderberg, el señor Martin Wolf, que es el jefe de economía de Financial Times, pues escribe un artículo diciendo el nacionalismo es un peligro para el nuevo orden. El nacionalismo es la ultraderecha. O sea, todos los partidos que reclamen una soberanía nacional, que reclamen el nacionalismo, son enemigos de esta estructura de poder llamémosle de Bilderberg, ¿no? Bilderberg, Davos, Estados Unidos. ¿No? Había en una de las actas de las primeras reuniones de Bilderberg, me encontré, ¿no? una frase del príncipe Bernardo de Holanda, que decía, es muy difícil reeducar a la gente que ha nacido en el nacionalismo. Es muy difícil explicarles, convencerles de que cedan una parte de su soberanía a instituciones supranacionales. Pero nuestra función es convencerles. Ahí tenemos la Unión Europea, una institución supranacional creada por el Club Bilderberg. Así después nos encontramos a Solana en ESADE, en una conferencia a los estudiantes en el año 2010, que dice, la Unión Europea es el laboratorio del posible gobierno mundial. Entonces, claro, si tú quieres construir un gobierno mundial, el nacionalismo es malo, la soberanía nacional es mala, el sistema jurídico nacional hay que destruirlo, porque atenta contra ese diseño de un nuevo orden jurídico, un nuevo orden social, un nuevo orden en la educación, un nuevo orden en los medios de comunicación, un nuevo orden espiritual que ellos han diseñado. Todo lo antiguo, todo lo tradicional, todo lo convencional, todo lo conservador, todas las identidades clásicas y además biológicas, científicas, no valen, hay que romperlo todo. Tienes que debilitar todo, tienes que debilitarlo todo. La economía, la sociedad, los jóvenes, la familia. ¿Y cuál es el papel de la inteligencia artificial en este nuevo gobierno, o en este gobierno mundial, ¿no? Porque, no sé, Meta, inteligencia artificial, meterte en otro mundo, más o menos, ¿no? No sé si podrías hablarnos también de ello. A mí me censuraron en YouTube recientemente un vídeo en el que yo estaba hablando de la inteligencia artificial. Pues no hablemos de ello. La inteligencia artificial
Primero, que de nuevo, la manipulación del lenguaje. La inteligencia es una característica propia del mundo animal y vegetal, ¿no? Las plantas son inteligentes, los árboles son inteligentes, los humanos somos inteligentes, los pájaros son inteligentes, se buscan sus herramientas y sus formas para sobrevivir. Pero una máquina que ha sido programada por un humano es inteligente, el inteligente es el humano, no la máquina. Ujú. Con lo cual ahí ya nos están diciendo que hay una manipulación, ¿no? Quieren que confiemos en la inteligencia artificial porque nos va a ayudar a tomar todas las decisiones. Incluso pretenden, el plan que ellos tienen es sustituir a la clase política por inteligencia artificial, ¿vale? Claro, tomará las decisiones mejor una máquina súper inteligente. Nos dirá qué decisiones hay que tomar para crear un mundo mejor, para tener una Agenda 2030 maravillosamente implementada, para que los humanos no pensemos. Tú no pienses. Tú sé un mono feliz que juega videojuegos, como dijo Elon Musk cuando presentó su proyecto Neuralink. El mono es feliz y juega videojuegos. Ese es el humano que quieren. Tú no tendrás nada y serás feliz porque todo te lo va a suministrar el superestado global. Pero, hombre, un poquito de técnica, que fue el juego del videojuego, un poquito de técnica, porque todavía humanos te necesitamos para algunas labores, ¿no? Porque si no, ya no nos haría falta. Y otra pregunta es, ¿morir es de pobres? Claro, morir es de pobres, solamente mueren los pobres. Y después tenemos al señor Bezos, ¿no? Ujú. Con su Alto Lab, su laboratorio, donde dice que envejecer no es una enfermedad y que además morirse es una enfermedad, ¿no? Entonces yo decía en ese libro de Los dueños del planeta, ellos contra nosotros, que morir es de pobres porque solamente podrá curarse de la enfermedad de la muerte, según estos lumbreras, el que tenga dinero para pagarlo, ¿no? Porque ¿cuál es la idea que tienen? ¿Con respecto a qué? Con respecto a que no sé si quieren hacer que la vida pueda ser infinita. O Hombre, sea, ellos lo que quisieran, Ujú. no morirse Ujú. y ser eternamente joven. Cuando has conseguido una gran fortuna, un gran yate, grandes mansiones y estás tan apegado a lo material, tú no te quieres morir, Ujú. ¿no? Ahí están la- los relatos clásicos, ¿no? Cuando los faraones se morían, llegaba el pesado de las almas y se querían llevar su riqueza, y los altos sacerdotes corruptos de Mesopotamia, de Grecia, de Sumer, ¿no? Y se querían llevar sus riquezas al otro mundo. ¿Y por qué dices que Zuckerberg es el dios libertador de la humanidad? Claro, porque una de las grandes catástrofes económicas de los últimos tiempos ha sido la caída de Meta, ¿no? Ujú. Ellos pensaban que con la implementación de las nuevas modas sociales o protocolos sociales durante la pandemia, que eso ya llegaba para quedarse. Entonces se había invertido mucho dinero en el desarrollo de Meta, que es un mundo artificial donde tú tienes tu avatar, donde tú no tienes tu identidad, tú puedes ser lo que quieras. Un día te puedes ir a la oficina vestido de cebra con tu avatar y otro día puedes irte vestido de Joker, ¿no? Ujú. Pero esto ha fracasado. ¿Por qué? Porque, porque los seres humanos llevamos miles de millones viviendo en sociedad. Nos encanta sentarnos en un bar y compartir, Más a los mirarnos a españoles. los ojos, más a los Ujú. españoles, a todos los sureños, ¿no? Pero en el norte igual. Nosotros por el clima. Estamos habituados a una serie de hábitos, ¿no? De costumbres sociales, tribales, que esto no te lo quitan de un día a otro por 3 años de pandemia. Y eso es lo que pretenden, ¿no? Acelerar. Esa es una de las palabras mágicas para ello. Acelerar, 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 acelerar. Y se están llevando cada palo por acelerar. Y bueno, ya para ir terminando, que sabemos que, bueno, tienes prisa, dos cosas. La primera es, has hablado bastante de documentos desclasificados. ¿Cómo se puede llegar a estos documentos? ¿O cómo...?
Pues investigando. Es que en Estados Unidos hay una ley de desclasificación de documentos gubernamentales, administrativos, entonces tienen toda su base de datos. La tienes en la CIA, la tienes en la Biblioteca del Congreso, la tienes en las universidades, la Universidad de Georgetown, de Harvard, de Yale, todos tienen su... ¿Y has podido viajar o has podido llegar a esos documentos? Lo mejor es que están online. Ah, sí. Sí. El Archivo Nacional, o sea que cualquier investigador, cualquier periodista desde España, de cualquier punto del planeta, puede dedicarle horas, hay que trabajarlo como decíamos antes, a entrar, a buscar. Obviamente no es fácil, imagínate que es una biblioteca gigante, pero sí está especificado por épocas, por presidentes, eh, por golpes de Estado, es súper interesante. Ahí está nuestra verdadera historia porque son documentos de primera mano, son fuentes primarias. Entonces tú vas allí y estos fueron los hechos, esto fue lo que quedó transcrito. Esta es la verdad. Y una vez que tienes la verdad y tienes acceso a ella y la disfrutas y la difundes, tú cambias. Por eso no quieren que accedamos a la verdad, que accedamos al conocimiento. Porque el esclavo es ese que no piensa, el esclavo es el que le dan qué tiene que sentir, a quién tiene que odiar, a quién tiene que matar, contra quién tiene que luchar, incluso dentro de su propia familia, ¿no? Lo vimos durante la pandemia. Tu hermano es un asesino porque no se ha puesto la pócima mágica o porque no se ha sometido a un supuesto test para saber si está enfermo o no. Esto es muy delictivo, esto es muy criminal. Y esto ya está siendo juzgado en Estados Unidos, ¿no? Ya hay juicios. Von der Leyen tiene puestas 3 demandas por su gestión de la pandemia, por su gestión de la compra de las vacunas Pfizer, que por cierto el CEO de Pfizer, el señor Albert Bourla, estaba en Madrid en la última reunión Bilderberg, hablando de las posibilidades cambiantes de la biología, ¿no? ¿Crees que va a haber otra pandemia? Bueno, es que no dejan de anunciarla. No dejan de anunciarla. La semana siguiente de la reunión Bilderberg ya Biden salió diciendo que va a haber otra pandemia. Ellos han estado hablando, como cuento en el libro Agenda 2030, de que querían lanzarla en 2025. Por eso les resulta súper importante que las elecciones de Estados Unidos, ahora que se celebrarán en noviembre, salga un peón de la élite. No quieren que salga Trump. Por eso le están haciendo... es una estrategia, ¿no? Una estrategia de poder. Por eso están haciendo toda esa serie de juicios. Porque necesitan a un títere que siga desarrollando sus planes. O sea, en 2025 habrá otra pandemia. No sabemos si en 2025 habrá otra pandemia. Lo que sí sabemos es que ya tienen preparada la pócima mágica de la posible pandemia en el laboratorio secreto de Reino Unido, Porton Down. ¿Cómo se puede preparar una pócima mágica antes de saber qué tipo de enfermedad? ¿O es que estás planeando ya el arma biológica con la que nos vas a atacar? Pues bueno, ya para terminar, Cristina, no sé qué consejo nos darías entonces para ser más libres y luego también te iba a preguntar si hay razones para la esperanza. ¿Hay razones para la esperanza? Es que no se puede vivir sin esperanza. Es que la esperanza es un don humano. Es un don que nos conecta con lo divino. Porque, como era aquello de... el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Estos son hombres con pies de barro que quieren ser dioses. Pero son hombres con pies de barro. Y después, para ser más libres, la verdad. La verdad te hace libre. Y hay que esforzarse por encontrar la verdad, si quieres ser libre. Lo que últimamente veo es que hay mucha gente que disfruta siendo esclavo. Pero los que no hemos nacido para ser esclavos, lo siento mucho, pero jamás lo seremos. Pues eso es todo, Cristina Martín Jiménez. De verdad que muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Gracias a ti. A la de tres.